Que lo que posibilita es explicarle a la persona que ha realizado la encuesta no solo los errores que cometió, sino aclarar todas las dudas que tiene. Por eso es importante señalar que es una campaña de prevención y no que los agentes multiplicadores son promotores que van a estar repartiendo volantes, ¿no es cierto? Concretamente, ¿cuándo comienza esta tarea en Villa Gesell? El día 10 a las 16 horas, si el tiempo acompaña. Pienso que vamos a alargar desde la parte de acá, la Rambla que está en el Safari, y después seguimos en los distintos balnearios. Vamos a tener la presencia de un funcionario del Ministerio de Salud. Pensamos que va a estar el señor Intendente porque es un evento sumamente importante, ya que lo que vemos son muchas promociones. Afortunadamente la villa está teniendo un buen turismo, pero es la primera vez que se realiza una campaña de prevención de estas características. Hoy se presenta Opus 4 en el Anfiteatro del Pinar. Ese paseo 102 y avenida 10. Esto va a ser a las 21 horas. Con entrada libre y gratuita. Lo auspicia la Municipalidad de Villa Gesell y lo organiza la Sociedad de Encuentros Corales, que está cumpliendo 30 años de vida en esta temporada 99. Nueva pausa en la información. Tras ella, más Reporter 2 Verano. Box 94 motos. Concesionario oficial Yuki Mondial Kawasaki, Beta, Piaggio, Vespa. Paseo 106 y Boulevard. Teléfono 66418. Box 94 motos. Comience y termine su casa con nosotros. Desde los cimientos al final de obra, Villa Gesell Block le brinda variedad, calidad y precio. Distribuidor exclusivo en marcas de primera línea. Ahora también trabajos de desmonte y nivelación. Villa Gesell Block, más de 20 años a su servicio. Avenida Boulevard y Paseo 139. Viaje de una manera diferente. Expreso Alberino lo lleva a Buenos Aires en su exclusivo servicio coche-cama ejecutivo 5 estrellas. Infórmese de sus salidas diarias en la terminal Ventanilla del Rápido Argentino y en el centro Selectur, Paseo 105 y Avenida 3 Bis, teléfono 60305. La Taberna de Don Ramón, un pedacito de España en el corazón de Villa Gesell. Paella a la marinera, cazuela de mariscos, salmón rosado al verdeo, gambas al ajillo, lenguado con salsas de camarones. La Taberna de Don Ramón, Avenida 3 y Paseo 124. Reservas al teléfono 63299. Querido, apurate que llegamos tarde. Vamos que ya está empezando la función, ¿eh? Tardamos porque estuvimos comprando algunas cositas. Bueno, con este número retiran. Que la pasen bien. Con Disco Invita puede ganar diariamente muchísimos premios sorpresa, cenas y entradas a espectáculos. Además participa del sorteo de viajes al Caribe y camionetas Suzuki Gran Vitara. Este verano, piense qué le gustaría hacer. Disco Invita. Hay un lugar para recomendar. Salsa Criolla. Especialidad en pescados y mariscos a la plancha. Pastas, asador criollo. Exclusiva terraza con vista al mar. Salsa Criolla, 108 y Playa, Gesell. Por solo 12 pesos con 50, comparto un nuevo estilo. Bebida y postre incluidos.
Debió lanzarse en la fecha la campaña anunciada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en torno a la costa atlántica, a partir de la problemática surgida en el turismo a raíz de la situación en el Brasil. Vamos a saludar al flamante, hace muy poquitos días asumió secretario de Comunicación Social de la provincia de Buenos Aires, exdiputado provincial por la 5ª sección electoral. Estamos hablando del doctor Daniel Basile. Daniel Basile, buenas noches. Ricardo Arcada lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, Ricardo, ¿cómo anda usted? Bien, tanto tiempo que no lo vemos por Gesell. Bueno, las actividades no lo han permitido, pero he estado conversando con los compañeros. Bárbaro, lo voy a dejar con Ricardo Tonelli, que tiene varias cosas para preguntarle. Muy bien. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda Muy usted? bien. Muy rápida la respuesta del Departamento Ejecutivo Provincial a esta solicitud de los hoteleros, de los empresarios de la costa en cuanto, bueno, a esta campaña de la costa atlántica. Bueno, creo haber interpretado al gobernador en todo lo que está haciendo para la costa atlántica, con obras realmente que marcan un hito para todos los que somos del interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo para esa tercera provincia que es toda la costa atlántica, donde pasa el 80% del turismo nacional y donde todavía no hemos desarrollado la industria o servicio. Yo no quiero entrar en la naturaleza jurídica de la actividad, pero de lo que estoy seguro, tanto el gobernador como yo, como todos los demás, de que es una fuente proveedora de empleo, que es lo que debe generar el Estado. Doctor Basile, ¿cómo se va a estructurar esta campaña promocional de la costa atlántica en lo que resta de la temporada? Bueno, está trabajando muy bien el subsecretario de Turismo, Alejandro Di Chiara, un hombre de la actividad, y los sujetos activos del turismo como servicio, vuelvo a insistir, o como industria, como le gusta decir a mi gobernador, están generando las propuestas y todo el proyecto. Yo estimaba particularmente, no sé si me equivoco, con un gasto de 50 pesos por día, de promedio, obviamente, las 4 millones de personas que han recorrido toda la costa atlántica hacen un movimiento de 2.000 millones de pesos sin tener la generación de incentivos, sino por la propia actividad privada y casi, digamos, por inercia. Así que estamos hablando de una cifra realmente importante que se puede quintuplicar tan pronto como haya un proyecto generador. Por eso que la provincia y el gobernador, con mucha clarividencia, impulsó la autovía, que dejó de ser la autovía de la Ruta 2, dejó de ser la ruta trágica para convertir la ruta de la felicidad, la ruta de la vida. Generó el puerto, que no solo provocó el ensanchamiento con mucha inteligencia de las playas de Mar del Plata, y todas las obras que se vienen realizando, porque hablan tanto de la salida de la industria, de un puerto que estaba detenido de 1926, que no generaba una salida de un barco de 24.000 toneladas, sino todo lo que significa la industria para la costa atlántica. Ahora depende de nosotros, de los bonaerenses del interior. Doctor Basile, en plena temporada, este reclamo de los empresarios, la promesa, este proyecto de una campaña publicitaria, ¿por qué a mitad de la temporada? Lo que usted me dice, ¿no se tenía conciencia antes de que comenzara el verano? ¿Tenía que venir la amenaza de Brasil para realmente lanzarla? No, nosotros salimos a apoyar ante un pedido para seguir demostrando de la buena intención. La pregunta suya es muy buena. ¿Cómo vamos a promocionar un partido de fútbol en mitad del partido? Que la gente se está por ir. Es más, yo no creo que haya incidido, no hay tiempo para que incida la devaluación de los precios en Brasil para generar una expectativa. Uno no está en la casa de uno y decidió cambiar de Mar del Plata, la Pinamar o Gesell para irse a Fortaleza o a Río de Janeiro. Esto realmente sería impensado. Es como que todavía no se ha tomado conciencia también en otra actividad de lo que puede significar esta enfermedad del socio brasilero. Pero nosotros creo que aún con estos problemas de Brasil tenemos para generar nuestra propuesta, que es única. Y bueno, salimos a apoyarlos para que no se sientan solos y para que generen realmente la actividad que se desarrolla. Yo les dije que venía a aplicarle la aspirina ante el pedido de ellos, y seguro que el gobernador me iba a apoyar por esta decisión, porque después tenía que tener vitamina para generar un proyecto a largo plazo. Doctor, usted sabe que muchas localidades de la costa, particularmente la nuestra, Villa Gesell, impulsa el turismo de todo el año. Esta campaña va a continuar en el invierno promocionando estos destinos turísticos en las vacaciones de invierno, los fines de semana largos. Yo estoy predispuesto a apoyarlo, debemos generar, también fue muy importante la actividad
de los hoteleros con tanta rebaja de precios y de los demás servicios, ¿no? No sé cómo no íbamos a apoyarlo. Doctor, ¿está al tanto de este proyecto de la autovía del mar que se está tratando intensamente en toda la región? No estoy al tanto del proyecto en sí, sí de la iniciativa del gobernador, porque el otro día regresamos del subsidio de fuegos artificiales y él insistía a los dos que íbamos en el auto con generar este proyecto. Usted sabe que el gobernador tiene mucho impulso, así que imagínese que si hizo esto en la provincia, lo que va a significar como presidente de la República. Se me está por acabar la pila, Ricardo. Muy bien, doctor, lo libero. Muchísimas gracias por esta comunicación con Reporter 2 Verano de Canal 2 de Villa Gesell. Esperamos verlo pronto por aquí. Bueno, le agradezco a usted esta oportunidad. Un fuerte saludo a todos los geselinos y los felicito. Ahí sí se quedó sin pilas. Ricardo Arcader, el doctor Basile, llama la atención, ¿no? Lo del gobernador, tan entusiasmado con esto de la autovía de la costa, sí, realmente sí. Fantástico. No, y aparte el entusiasmo del doctor Basile en función de que va a poder realizar esa obra cuando sea presidente de la República. Eso también. Bien, vamos a compartir el siguiente material que tiene que ver con un clásico de Villa Gesell para esta época del año, aunque se puede hacer también durante los fines de semana largos, como decía Ricardo, como se hablaba recién, vacaciones de invierno. Estamos hablando del Faro Querandí. Si no lo conoce, esta es una pincelada. Se lo ponemos en pantalla. Hoy vamos a conocer un lugar muy especial. Sería casi como un oasis en el medio del desierto. Vamos a conocer el Faro Querandí. Alucinante, realmente maravilloso esto. Lástima que hay mucho viento, pero bárbaro. ¿Viento o miedo hay, Marilu? Y ambas cosas, digamos. Hermoso, realmente. A nosotros nos gusta mucho, digamos, salir a hacer este tipo de recorridos. Bueno, hoy se confirma y siempre nos sorprendemos cuando vemos cosas. O sea que realmente esto es una sorpresa linda. Esto es una maravilla, recomendable a todo aquel que no sufra mucho de vértigo. Desde las alturas, un paisaje imponente, otro lugar más que recomendable en Villa Gesell. Solamente una pizca, un incentivo para que conozca uno de nuestros grandes atractivos, el Faro Querandí. Última pausa, ya volvemos con más Reporter 2 Verano. Reabrimos nuestras puertas después de 15 años. ¿Se acuerda de nuestras pastas? Y Lupo Restaurante volvió con todo. Artesanía, calidad y extrema dedicación en la elaboración de nuestras comidas. Y Lupo Restaurante de Pastas, la vera pasta italiana. Avenida 3 y Paseo 137, teléfono 66128. Usted ya nos conoce. Supermercado Las Dunas siempre le da más variedad de productos. La mejor atención, precios y calidad. Supermercado Las Dunas, líder todo el año.
Del Sur para toda la villa, librería y locutorio del Sur, fotocopia color, tamaño oficio, 1 peso con 40. Del Sur, librería escolar y comercial, anillados, plastificados, abierto todos los días de 8 a 23. Avenida 3 y Paseo 133, teléfono 66377. La sola visita al taller de Isabel Spinner es un regalo. Metales esmaltados, porcelanas, cerámicas, grabados, esculturas. Un lugar único en toda la costa. Cerca del bosque, el taller de Isabel Spinner. Alameda 206, casi Avenida Buenos Aires. Viaje directo por toda la costa atlántica hasta Bahía Blanca. Cubrimos toda la zona norte por Panamericana y Avenida Maipú. Servicios ejecutivos a todo el país. Venta de pasajes de ferrocarril a Constitución. Agencia de viajes Costamar. Avenida 11 y Paseo 105. Aguas Marinas Spa. Más que relax, un placer. Servicio exclusivo de Hotel Austral y de Terrazas Club Hotel. Todo el verano está en Canal 2. 90 minutos que usted no se debe perder para estar bien informado. Color, música, deportes y actualidad. Toda la ciudad desde su móvil de exteriores. Los protagonistas de la temporada. Villa Gesell en vivo. De lunes a viernes a las 20 horas en Reporter 2. Reporter 2. Punto Gesell, todo bien. Punto Gesell, todo bien. Punto Gesell. Frescura, espontaneidad y mucho humor de la mano de Pablo Markowski, Karina Rani y Karina Núñez. Punto Gesell, la movida gesselina que llega a todo el país y el exterior. Música en vivo y color. La forma de recorrer la Costa Caliente con nuestras cámaras. De lunes a viernes a las 21:30. Punto Gesell, todo bien. Para sentirse bien. Yo engrasaba mis aviones con caviares de ultramar. ¿A qué jugamos? El marco exclusivo y protagónico para el periodismo de siempre. Diego Bonadeo nos propone el perfil intimista y reflexivo de aquellos que son tapa y letra de molde. Los lunes y los viernes a las 23 horas. Más allá de cualquier ideología, ¿a qué jugamos? Reporter 2, Punto Gesell y ¿a qué jugamos? Estrellas de la temporada en sintonía 2 del sistema Gesatel, para no perdérselos. Como siempre, a esta hora queremos enterarnos, saber qué es lo que pasa en este mismo instante y qué es lo que va a pasar dentro de un ratito cuando llegue a la pantalla de Canal 2 Punto Gesell. Hola Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, querido Ricardo Arcader. Estamos arrancando entonces una semana más. No es cualquiera, es una semana, la 2 de febrero. Te cuento que para el día de hoy vamos a compartir con toda la gente un clip de la Avenida 3, que bien se sabe que de noche se transforma en otra cosa que lo que es de día, porque es un desfile de gente disfrutando de los artistas callejeros al margen de hacer compras. Pero hoy directamente con los artistas callejeros. Por otro lado, vos sos de buen beber, ¿no? No. Pero buen beber licuados, algo natural. No, tampoco. Agua mineral. ¿No? Nada. Agua mineral nomás. Agua mineral. Bueno, a todos los que les gustan tomar licuados, con Karina Núñez salimos a la playa, nos metimos en un chiringuito del lado adentro y a hacer licuados para todo el mundo. Por otro lado, una nota con Adriana Varela, de la mano de Karina Rani. Ahí la Varela va a contar un poco de su historia con el tango, pero es una cosa así más reflexiva, la estuve viendo, muy copada. Así que seguidores de Adriana Varela, quédense con la nota. Y por otro lado, esto para vos. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? O lo que mejor dicho, no, lo que más te gusta de tu cuerpo, así era, lo que más te gusta de tu cuerpo y qué cambiarías. ¿De nuevo? Lo que más me gusta de mi cuerpo... Sí. ¿A qué hora es? No en lo que más invertiste, eso no.
¿Qué hora es? Son las 10, ¿no? No, todavía no, si no estaríamos en problema. No, tenés razón. No, te la dejo para mañana, lo ponemos en la lista. Bueno, me la dejo para marzo. Una cosita final, Pablo. Viste que muchas veces los conductores se saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Para qué te saludás si te viste antes? Pero en el caso nuestro no, porque no nos hemos visto hoy. Porque vos estás en el estudio 3 y yo estoy en el estudio 8 y desde la mañana que estamos trabajando. Exacto, tengo un mensaje, porque hoy a las 6 de la tarde llamaron para vos un tal Fabián. Ah, muy bien. Te dejo el mensaje, Dale. ya que no nos vimos antes. Bueno, muchas gracias. Ricky querido, 9:30, estamos con todos ustedes con Punto Gesell, no se lo pierdan. Chao Pablo, hasta luego. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Tramo finales del Reporter 2 Verano, los datos del tiempo, la temperatura en este momento 21 grados 4 décimas, la sensación térmica igual, 21 grados 4 décimas, la humedad del 56%, ráfagas de hasta 3 kilómetros horario, muy poco viento del cuadrante sur-sureste, la presión atmosférica 1011 milibares decimal 1, situación estable del barómetro. Para mañana, hoy la máxima que tuvimos fue de 25 grados, la mínima de 14, mañana soleado, dice el pronóstico, con una máxima de 23 grados y una mínima de 16. Mañana parece que va a haber playa de vuelta, Arcadar. Día bárbaro. No dicen que lluvia para el sábado, ¿no? No arriesguemos, no arriesguemos. ¿Por qué llueve sábado y domingo me llueve? Mirá, sí, no arriesguemos. Mañana soleado. Mañana soleado, bien. Lo pedimos, ¿no? Títulos de la presente edición. Conmoción en el Paseo 108 y Costanera, tras la aparición en la fecha de un cuerpo en un hecho calificado como suicidio. La doctora García Cuerva, a cargo de la Fiscalía número 1 de Dolores, manifestó que fue muy intensa la actividad desarrollada en temporada. Tres mujeres extranjeras fueron detenidas en las últimas horas, imputadas de diversos asaltos a mano armada. Un incendio de bosque aparentemente intencional se produjo el sábado en la localidad de Mar Azul. En la mañana de hoy, el intendente Baldo entregó pensiones graciables a vecinos en la sede del área de la tercera edad. El jefe comunal de nuestra ciudad anunció que antes de fin de año estarán listas las obras de ampliación de la casa del abuelo. Autoridades comunales le entregaron al ministro provincial de Obras Públicas el proyecto de electrificación de Mar Azul y Mar de las Pampas. El próximo 10 de febrero comienza en Villa Gesell una campaña organizada por la Fundación Decida. Mañana la Secretaría de las Adicciones inaugurará en nuestra ciudad un centro preventivo. Luis Piguetti se adjudicó por cuarto año consecutivo la categoría 2 tiempos en la prueba Letuquet, realizada en Pinamar. Con estas informaciones, los títulos de lo que fueron noticias en el día de la fecha, nosotros nos despedimos hasta mañana a las 20 horas, horario habitual de puesta en pantalla de una nueva edición de Reporter 2 Verano. Buenas noches, muchísimas gracias y hasta mañana. Antes de eso, Ricardo, antes de la despedida, quería decirte que estamos detrás de una información que tiene que ver con las internas políticas que se vienen. Seguramente mañana vamos a brindar algún tipo más de precisión, puede haber algún tipo de novedad, alguna sorpresa, cosas que por lo menos hasta ahora no estaban previstas. Estamos detrás de un tema que creemos que puede ser interesante, pero lo vamos a tener con mayor precisión seguramente en el día de mañana. Mañana a las 20 horas la cita entonces con la actividad comunitaria de Villa Gesell. Chao. Buenas noches. Reporter